músico, compositor, con una trayectoria envidiable y toresano de Zamora, España. David Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien Jorge, encantado de recibirte y muy agradecido por tenerme en cuenta para este proyecto que tienes entre manos, que me parece muy interesante. Bueno, el agradecimiento es mío, que quieras colaborar. Un placer. Y nada, David Rivas, cuéntanos un poquito quién es David Rivas. Bueno, pues David Rivas es un profesor de música de educación secundaria por vocación, esto ya lo he dicho en más de una ocasión, ¿no? Porque es importante, ¿no?, decirlo. A veces parece que eres músico y tienes que ser intérprete, director, compositor, y parece que la docencia queda como un segundo plano o que llegas a veces de rebote. En mi caso tenía claro que yo quería ser profesor, es vocacional, me encanta, tengo la suerte de trabajar aquí en casa, en mi toro natal, en el Instituto Cardenal Pardo Tavera. Aquí hay 2 centros de secundaria y yo estoy en uno de ellos desde hace ya muchos años y la verdad que, bueno, pues encantado con mis compañeros, con los alumnos, esos muy majetes, y eso es vocacional. Y luego, bueno, como tú bien has dicho, músico, compositor, lo de músico yo creo que desde la cuna es algo como, bueno, como te pasa a ti, ¿no?, que lo vas desarrollando, pero yo creo que al final es una cosa que llevas dentro. Y el tema de la composición surgió en su día, bueno, pues como una especie de afición, la necesidad de sacar lo que tienes dentro, expresarte o comunicarte con el mundo, ¿no?, a través de tus creaciones. Y ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado, ¿no?, pues todo lo que he ido viniendo con el paso de estos años, que la verdad que es maravilloso y estoy súper agradecido. La verdad que increíble, ¿no? Y bueno, siempre me gusta dar las gracias, parece como que lo haces de una forma ya mecánica, pero es que es verdad, Jorge, porque yo siempre digo que un autor, un músico o compositor, ¿no?, vale que tiene que haber un trabajo detrás, pero siempre vas a estar en los sitios gracias a otros, porque yo puedo crear aquí 20.000 composiciones que pueden estar en un cajón si no hay un maestro o un músico que decide ponerla en su atril. Bueno, gran parte del éxito supongo que también, por supuesto, habrá sido de la gente que interpretó tus obras, pero también tuyo. Bueno, yo siempre digo que tiene que haber un trabajo detrás, que es importante que tú vayas desarrollando un lenguaje que te identifique, lo que podría ser una especie de sello propio, ¿no?, o de marca personal, que eso también es importante, porque al final, y ahora con la época de la inmediatez, que con un clic tienes acceso a una información inmensa de cualquier tema, ¿no?, pues creo que es importante tratarte de diferenciar, aunque ya está todo inventado, decir es mi sello, es mi estilo, es un poco un tipo de música que la gente reconoce y en la que te sientes más cómodo o se te da menos mal hacer. Y bueno, evidentemente eso está ahí, un aprendizaje constante y continuo, perdón, pero bueno, yo creo que eso por supuesto es un trabajo que hay que ir haciendo y que depende de ti, pero no debemos olvidar la parcela que depende de otros y por eso hay que ser agradecidos, ¿no?, porque entre 1 millón de obras mucha gente elige una tuya para programar, ¿no?, entonces hay que ser agradecido. ¿Podrías enumerar en qué países, aparte de España, que yo creo que eres nacionalmente ultra conocido, sobre todo en el mundo del viento, de las bandas, pero en qué otros países se han interpretado también obras tuyas? Bueno, pues esto, como hablamos antes, no es falsa modestia, Jorge, pero ya te digo que a mí ya con ser interpretado en algunos sitios de España, más allá de mi pueblo de Zamora capital, me parecía ya no sé cómo decirlo, un triunfo o un logro o una maravilla. Bueno, pues aparte de que en todas las provincias de España se ha tocado ya música mía, que eso es una maravilla, ¿no?, y que raro es el fin de semana que alguna agrupación no me tiene en cuenta para sus programas de concierto, que eso es una inmensa suerte, ¿no?, y lo disfruto mucho y trato de aprender de todo eso también, por supuesto. Pues lo que decía antes, no es falsa modestia, pero ni en mis mejores sueños bueno, pues me imaginaba que mi música pudiera salir más allá de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, bueno, te enumero, así un poco rápido, que de memoria me acuerde, pero son muchos, afortunadamente. Portugal, por supuesto, Italia, Grecia, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Taiwán, Japón, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, México, Guatemala, República Dominicana, Eslovenia, Rusia, bueno, por ahí más o menos. En un momento pensaba que estábamos en clase de geografía. Sí, bueno.
A ver, no es por hacer un récord ni mucho menos, pero la verdad que muy agradecido porque son ya muchos países, evidentemente. Y que así sigan. Y que así sigan, David. Bueno, quería también centrarnos un poco en el viento metal, ¿no? Este es un programa también dedicado a esa gente y, por ejemplo, yo que te conozco personalmente, sé que tienes varias composiciones dedicadas al grupo por excelencia de viento metal, que es el Quinteto. Si nos pudieras hablar un poquito de qué piezas tienes compuestas y qué grupos han interpretado tu música. Bueno, pues es verdad que, como te decía antes, aunque tú tienes que tener tu sello y tratar de tener tu marca personal, ojo, no solo musical, porque yo creo que el 100% es un todo de la parte de componer, el trabajo, pero luego también el trato con las personas, el contestar a tiempo, el dar una buena impresión, unos buenos materiales cuando los editas. Es decir, yo creo que esa marca personal que se puede conocer como David Rivas, si me lo permitís, que no es que sea un producto, pero por entendernos un poco, tiene que ser un compendio de varios porcentajes que sumados den el 100%. Pues bien, dentro de ese estilo propio, me gusta ser versátil. Y entonces tengo música, por supuesto, para banda, con o sin solista, pero también para cortos cinematográficos, exposiciones, obras de teatro, mucha música de cámara también en diferentes formatos, para voz, para coro, para orquesta. Y por supuesto, dentro de ese abanico de producciones está el reservado al viento metal, en su formato de, o bien, obras de solista de viento metal con banda o con orquesta, y luego, por supuesto, pues en el quinteto de metal. A las obras de solista hablaremos también más tarde. Dentro del quinteto de metal, bueno, pues mi primera incursión en el género es Piccola Obertura a la Española, que es una oberturita, nada, de micro-obertura, me atrevería a decir, de 2 minutos 20 o así, muy fresca, que está basada un poco en la cadencia andaluza, y jugamos un poco con eso, con alguna intervención, tienen los intérpretes que decir alguna frase, taconear, y bueno, es divertido, pues a lo mejor para un bis o para cerrar una parte de un concierto y tal. Y bueno, tuve la suerte de escribírsela a los Hércules Brass, un quinteto aquí en España, tú sabes que bastante reconocido, ¿no? Así es. Que además llevan haciendo un festival desde hace 8 ediciones en Celanova, el Hércules Brass Celanova Festival, con un éxito tremendo y unas figuras de primera línea, ¿no? Todos los años pasan por allí y muchísimo alumnado, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues he ido creando otras obras para ensemble, para brass band, pero claro, tú que has estado muchos años en Holanda, ¿no? Y conoces la tradición, a veces aquí en España, cuando decimos brass band, nos vamos a lo que podría ser un ensemble de metales. Así es. Pero... Y cuando yo hablo de brass band es la brass band original, ¿no? La que podemos imaginarnos en Inglaterra, en Holanda, en otros países, ¿no? En Alemania incluso. También tengo alguna producción que está pendiente de estreno para solista y brass band, ¿no? Entonces, bueno, y dentro del grupo ensemble de metales, ese sí ya un ensemble español, normal, ¿no? O bueno, puede ser bastante genérico, ¿no? Porque al final en muchos países vas a encontrar esos instrumentos. Pero hablemos del quinteto de metales, pero ampliado. Ampliado, por así decirlo. Tengo una obra también que se estrenará este verano, también para el Festival Hércules Brass, para el ensemble que forman todos los profesores, el último día del festival, que bueno, pues te puedes imaginar, es una calidad tremenda. No digo la obra, digo el ensemble, la obra ya veremos si gusta, pero bueno, la verdad que he echado un poco la carne en el asador, como se suele decir, para intentar conseguir un resultado muy llamativo, muy potente. Bueno, la obra yo creo que seguro que dará sus frutos y que gustará. Se titula Cleos, haciendo un juego un poco a Hércules, ¿no? Heracles, Cleos, tal. Bueno, a mí me gusta, tú sabes, Jorge, nos conocemos desde hace muchos años, que a mí la parte previa me encanta, siempre, ¿no? Yo hago mucha música programática, descriptiva, ¿no? Que está basada en historias, en leyendas, en personajes, y me gusta mucho indagar ahí para dar a veces con la idea que más me llame la atención para desarrollarlo luego musicalmente. Me surge una pregunta al hablar de los Hércules Brass cuando les compusiste la Piccola Obertura a la Española. ¿Fueron ellos los que te contactaron? ¿Cómo fue esa primera...? Bueno, yo en el grupo, en el quinteto, tengo conocidos antes de... Quiero decir, los conocía, por supuesto, como quinteto, pero también alguno de ellos como músico de forma individual, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía trato con ellos y es verdad que, bueno, pues contactas con gente, envías propuestas y estuvimos hablando y surgió la idea. No es un encargo directo, por así decirlo, es una propuesta de una conversación, pues surge la idea.
Y a partir de ahí sí que es verdad que luego tengo mucho contacto con ellos, casi todos los años voy al festival. Me encargaron una obra para ensemble para los alumnos que se titula Onde el mundo se llama Celanova. Se estrenó en el 2021 y este año pasado, en el 22, fue el fin de fiesta, dirigido el ensemble de alumnos por Christian Lindberg, tú como trombonista, ¿no? Eso ya es un honor, ¿no? Entonces, la verdad que bueno, están haciendo un gran trabajo. Luego ahora esta obra también propuesta para los profesores, de la que hablábamos, ellos. Entonces, bueno, al final estableces un vínculo, las cosas funcionan, todos sumamos y cada uno tenemos que aportar desde nuestro granito de arena, ¿no? para el objetivo común, que es la música, que el festival siga adelante, ¿no? Y están haciendo un gran trabajo. También me encargaron un arreglo, una transcripción de la versión de Vasily Brandt de la Concertpiece número 2 de trompeta y piano, adaptada para trompeta y ensemble de metales, para que la pudiera hacer Sergei Nakariakov, que estuvo este año también pasado allí con ellos como artista invitado. O sea que te puedes imaginar esas oportunidades. Por eso es lo que te decía antes, tú tienes que hacer un trabajo, pero es un trabajo que puede ser maravilloso, pero si no se da a conocer o la gente no te va dando oportunidades o no cuentan contigo, estarían siempre en un cajón, Jorge. Totalmente, totalmente. Lo importante es dar la difusión a las ideas, ¿no? Y más ahora, ¿no? Que por eso cuando hablas con chicos, sobre todo más jóvenes, ¿no? Cuando yo voy a bandas tengo la suerte de que me permiten casi todos los fines de semana del año conocer a gente nueva, porque yo visito muchas bandas, como tú bien sabes, o, bueno, bandas y otras agrupaciones, pero es verdad que banda es lo que más. Claro, muchas veces preguntas y te interesa si hay gente que le llame la atención la composición y si hacen ya sus pinitos. Y te dicen que sí, y cuando les dices que te den algún link para poderlo escuchar o ver, te dicen no, porque está mal, o es que eso no vale mucho, como somos jóvenes tal, o nos van a criticar o cual. Y yo siempre les digo, mira, el miedo a la exposición existe, y más cuando se es joven. Pero lo importante es que tú te metas en la cama con la conciencia tranquila y no dañes a nadie con tus proyectos y tus ilusiones y tus ideas. Entonces, el que te quiera criticar seguramente lo haga aunque tú no hagas nada, ni publiques nada, pero nunca sabes quién te puede descubrir al otro lado. Entonces, lo importante es decir, yo 5 de enero del 2023 sé hacer esto. 8 de marzo del 2025 hago esto. 20 de abril del 2031 hago esto, y que tú mismo vayas viendo tu evolución. Así es. O involución incluso, o estabilidad, porque te has decidido quedar ahí con un producto que funciona. Pero hay que perder ese miedo, porque nadie somos perfectos, y yo creo que a nadie le pones una pistola para que tenga que escuchar música tuya, ver un vídeo tuyo, y siempre la crítica va a estar ahí. Y se aprende de todo, Jorge. Está la crítica constructiva, que hay que hacer mucho caso, porque si solo haces caso de los besos, te vas a creer el Richard Gere de la música. Tu abuela no te va a llamar feo, aunque seas el jorobado de Notre Dame. Bueno, pero me has entendido, ¿no? De las críticas constructivas hay que hacer mucho caso, porque si una persona amablemente está dedicando su tiempo a ver un trabajo tuyo y te da su valoración, hay que recibirla bien. Claro. Y luego tú, con lo que te diga, coges lo que creas que puede servirte o no. Y de la crítica destructiva también se aprende, aunque solo sea para decir, pues tengo claro que como esa persona no quiero ser. Entonces, al final, si todo lo planteas como aprendizaje continuo, y te vas liberando de esos lastres, ¿no? Que son el miedo a la exposición, a la crítica, los comentarios desafortunados, y tú haces tu camino sin meterte con nadie. Quédate con lo positivo, lo tóxico se destierra, y es una manera de avanzar y de irte enriqueciendo y no perder tiempo. Se vive una vez solo, ¿no? Ya lo dice ese proverbio, no sé si es de Confucio o oriental en general, anónimo, que tenemos 2 vidas. Y empezamos a vivir cuando nos damos cuenta que solo tenemos una, ¿no? Empezamos a vivir la primera cuando solo tenemos, o la segunda cuando nos damos cuenta que tenemos una. Es algo así, pero me encanta la frase, y es, la vida es corta, nadie sabe lo que vamos a estar aquí. Mejor pues ¿no? positivo, aprovecha, enriquécete, haz amigos, conoce a gente, aprende de todo y de todos, y sigue tu camino sin meterte con nadie. Oye, ¿qué sabido todo esto que has dicho, aparte del proverbio, sino todo lo que has compartido? Porque muchas veces, sobre todo cuando los músicos en general
hablo de los músicos, que es mi campo, ¿no? Nos intentamos dedicar al mundo profesional, es como que siempre tenemos una crítica de que siempre hay algo que mejorar, que nunca está perfecto, que siempre, y es verdad, siempre puedes seguir mejorando, ¿no? Pero a veces es muy duro cuando solo recibes de alguna manera palos, que nunca te das un premio y decir, joder, qué bien ha quedado esto, bien mal, estoy orgulloso de esto que he hecho, o me vio en las grabaciones de hace 3 meses y digo, anda, que no ha habido progresión. Y muchas veces se potencia más el todavía queda todo esto por mejorar a todo lo que has mejorado. Y está muy bien que personas como tú, que al final para mí sois un referente, muchos de vosotros que estáis ahí arriba, que estáis, que compartáis este tipo de cosas, porque a estudiantes incluso les puede ayudar, decir, oye, yo también he estado ahí, yo he pasado por esas críticas, yo he pasado por ese miedo a la exposición del que hablas, y al final he decidido, mira, esto es lo que tengo para ofrecer, y resulta que el público lo ha cogido como bueno. Y tú incluso puedes ver que ha habido cierta evolución desde tus primeras composiciones o propuestas de hace 5 años, no ni tan recientes, de que ahora mismo dirías, yo cambiaría esto, pero igualmente ahí está, ¿no? Y ese he sido yo de ese momento ya. Exacto, y afortunadamente nadie somos perfectos, digo afortunadamente, porque tú imagínate, primero qué responsabilidad, ¿no? Que cada vez que haces una cosa sea perfecta, y luego fíjate qué poca capacidad de aprendizaje si tú crees que todo lo que haces es perfecto. Sí que es verdad que a veces se potencia lo negativo, por desgracia, yo creo que se ha convertido en un mal endémico a veces, pero bueno, lo importante es que tú vayas evolucionando y aprendiendo, ¿no? Pero yo siempre digo que todo es mejorable. Y hay una frase de Charles Chaplin que me encanta, que decía, ¿no?, que siempre seremos aprendices de algo, porque la vida es tan corta que no tendremos tiempo para ser especialistas, ¿no? Y si eso lo decía Charles, pues ya está, no hay que cuestionar mucho más, ¿no?, siendo uno de los grandes pioneros del cine y la importancia que tuvo en ese sector, en el séptimo arte. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo importante es que tú vayas encontrando tu camino. ¿Qué pasa? Que ahora que vivimos en el momento de la inmediatez, la gente piensa que del 1 se pasa al 7. Y después del 1 viene el 2, pero es que a veces viene el 1,25, el 1,5, el 1,6. O el 0,75. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tener una prisa excesiva, que tú tienes que hacer tu camino. Lo único que es verdad que a veces solo se ve lo bonito del cuento de la película y el resultado. Claro. Pero las horas que hay detrás, que no están expuestas al público, ¿no? Yo muchas veces le digo a la gente, yo ahora en mayo, dentro de unos meses, hago 43 años. No lo digas tú, ya lo digo yo, estoy estupendo y no me vas a poner. Pero yo no empecé a escribir música con 35, 36, que puede ser la edad en la que lo que tú haces se empieza poco a poco a convertir en más mediático o a interpretarse más o sí, también más salir fuera, ¿no? Al final, todos los años de antes, ¿qué pasa? Tú no has estado dedicándote a otra cosa y punto, sino que has estado estudiando, trabajando, probando, llamando puertas, enviando mails, y muchas veces hablas con gente y te dice que enviaste 300 y pico mails con la marcha Perdónalos a bandas ofreciendo que era una marcha nueva y tal, y solo te contestaron a lo mejor 12. Madre mía, qué esfuerzo a lo tonto. Digo, no, yo lo veo como un éxito, porque si no mando ninguno, no me contesta ninguno. Totalmente. Si de 300 te han contestado 12, ya 12 te han asegurado su interpretación, y luego a lo mejor hay gente que no contesta pero la interpreta. Y siempre hay que tener la cabeza preparada para que si tú invades el terreno de alguien y llamas a una puerta, pueden ocurrir 3 cosas: que te la abran y te inviten a tomar café, que te la abran y te digan no nos interesa pero gracias, y que directamente ni te contesten ni te la abran, ¿no? Porque tú no puedes esperar que el de enfrente se comporte como lo harías tú si no quiere. Cada uno vive su vida y tiene sus prioridades, y si recibe algo de una persona ajena y extraña, no tiene por qué contestar. Lo importante es que tú estés preparado para encajar esa respuesta del de enfrente, ¿no? Porque tú también estás invadiendo un terreno. Yo te estarás dando cuenta, Jorge, que con el paso de los años casi más que músico me he ido convirtiendo un poco en filósofo, porque además con nuestro amigo común David Muñoz hablamos mucho, y también él es especialista en estos temas, ¿no?, que yo siempre en las entrevistas lo saco a colación. Es una persona muy interesante. Y David Muñoz seguramente estará aquí con nosotros, no sabemos todavía la fecha, pero pues será interesante. Me parece una idea estupenda, lo agradecerá tu público. Y creo que es importante que todo parta de una buena gestión mental y emocional. Es decir, eso para mí es prioritario, y a partir de ahí ya viene el trabajo, ya viene lo musical. Si tú priorizas lo primero, pero no hay una buena gestión emocional detrás, vas a tener muchos problemas y seguramente sufras mucho en la vida. Fíjate, ¿no crees?
siguiendo con este tema, ¿no? Ya que hemos entrado, y creo que es un tema importante del que a veces no se habla tanto, ¿no crees que muchas veces las carreras profesionales, especialmente por ejemplo la música, te preparan mucho en un nivel técnico y sin embargo te preparan muy poco en lo mental? Mental, abarcamos todo, tanto esa preparación psicológica para sentar, digamos, un rechazo, como de alguna manera enfrentarte a un concierto, generar un proyecto, totalmente. Vamos, opino esto igual que tú al 100% o al 200%. Y, por ejemplo, así, a bote pronto, tú tendrías una solución, o se te ocurriría algo que se pudiera mejorar, que le digas, mira, esto en los conservatorios se puede implementar, o creo que es importante que la gente también vaya a este tipo de clases, o no es una actividad que realmente les... A ver, solución real. Te hago esta pregunta porque, a ver, tú también has comentado eso, y es una persona, yo creo que ha pasado ese punto de que digas, me da igual, ¿no?, lo que digan, yo voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Y como... A ver, es un ejercicio muy individual que tienes que hacer contigo mismo, pero es verdad que debería de haber herramientas que ayuden. Yo creo que en los conservatorios, en algunas escuelas, poco a poco, en algunos, no en todos por desgracia, se van impartiendo ya asignaturas, aunque sean optativas y tal, que tienen que ver un poco con esto, ¿no? Gestión de proyectos, gestión emocional, musicoterapia, etcétera, ¿no? Y creo que eso puede ser bastante interesante, pero al final el primero que tiene que tener claro lo que hay que cambiar eres tú, porque por mucho que un profesor o profesora te diga tal, si tú luego no lo aplicas o tú crees que lo que te está diciendo no vale para nada, al final va a ser como luchar contra molinos de viento, ¿no? No es fácil, pero yo a la gente le diría pues que lea sobre el tema, que vea vídeos sobre el tema, que ahora tú en el sofá de casa un rato de siesta, en vez de la siesta te pones un vídeo de 15 minutos y ya. Luego lo recibirás bien, mal, lo cogerás, no lo cogerás, pero tienes acceso a la información con un clic, ¿no? Ahí está, sí. Y yo creo que pasa por ahí. Y sobre todo por quizá a la gente tratarle de quitar un poco a los alumnos ese pozo que a veces hay competitivo. Competitivo de malas, me explico. Competitivo tóxico. Es un mundo nuestro muy individual. Tú tocas el trombón y si hay 2 plazas y os presentáis 15, tú quieres ser uno de esos 2. Pero tú tienes que ganar esa plaza porque tú, con tu trabajo, has demostrado que la mereces. No porque al tercero, o al cuarto, o al octavo, le pinches las ruedas del coche y no llegue a la prueba. Estoy diciendo una tontería, pero creo que todo el mundo nos va a entender cuando lo escuche, ¿no? Y entonces a veces vemos al de enfrente como un enemigo, y de entre todos sumamos. Un enemigo no, es un competidor si estás optando por una plaza, pero tú tienes que trabajar tú. Tú no vas a trabajar por el vecino y le vas a echar un mal de ojo, tú tienes que trabajar por ti. Entonces a veces, como es un mundo muy individual, hay esa especie de pensamiento tóxico, competitivo, negativo. Yo no creo que en esta vida hay que ser ambicioso y hay que ser competitivo, pero en plan sano, y es, yo quiero llegar ahí, voy a luchar por llegar ahí. Y te tiene que dar un poco igual lo que hagan otras personas. Cógete lo que te ayude de otras personas, enriquécete de todas las personas, pero tú sigue tu camino, dejando un poco al lado el mirar con recelo, o a ver si a este se pone mal y no llega, o es que tocan 2 de este y de mí ninguna, y esto no está tan bien, y esto... Lo peor que puede haber en esta vida, Jorge, es que pasa por esa gestión emocional, ponerte por encima de las personas. Si tú vas a un sitio y crees que eres mejor de los que están allí, vas a sufrir mucho, porque en el momento que empiecen a ocurrir aspectos que no estaban archivados en tu cabeza como lo que tenía que ocurrir, se te va a descolocar un poco tu mundo interior, ¿no? Entonces tú dices, yo aporto esto, y es necesario juntarlo a lo que aporta esta persona, y al final el objetivo común es lo importante, es el final, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que llevan su tiempo. Yo todas estas conclusiones, esta especie de filosofada que no sé si les interesará a los espectadores, pero a mí me gusta, se adquieren con el paso del tiempo. Por eso, cuanto antes la gente comienza a tener claro que hay que tener una buena gestión emocional para poder desarrollar luego todos tus proyectos de vida, porque a veces dice la gente, proyecto de vida, proyecto profesional. No, perdona. Hay un único proyecto, es el de vida, y ahí tú tienes que meter el profesional, la vida en pareja, la familia, los amigos, el ocio, los viajes, y el todo es el proyecto de vida de Jorge, ¿no? O el proyecto de vida de David. Y cuanto antes tengas claro que todo pasa por estar equilibrado, estar bien con uno mismo y tener esa buena gestión emocional, es más fácil luego disfrutar del camino
y aprender sin esa presión excesiva a veces y sobre todo evitar sufrir, porque a mí cuando me preguntan en algunas entrevistas, David, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Ser feliz. Es que el objetivo en la vida para mí el más importante es ser feliz. Si esa felicidad tú la adquieres además con lo que te apasiona, pues eres un afortunado, ¿no? Pero ¿de qué serviría todo lo que tú ves aquí o todo lo que yo he ido consiguiendo estos años, si se puede decir conseguir, si yo estuviese súper estresado, raro conmigo mismo, no me comportara bien con la gente y estuviera sufriendo? Porque no merece la pena ese precio, ¿no?, que hay que pagar. Pues yo no creo que merezca la pena. En fin. Bueno, quería volver a tu música. Sí, porque si no al final parece esto un canal de neurociencia o de psicología, magia, también es importante. Podemos empezar el próximo vídeo hablando de neurociencia. Espera. Obra de solista para metales. Barbarroja. Barbarroja, dedicada precisamente a David Muñoz. No sé si fue la primera, pero... De solista con metales sí. Pues fue por lo menos la más famosa, creo que recuerdo en aquel entonces, cuando la compusiste hace... Pues es del 16, 17. Hace 6, 7 años. Sí, que el tiempo pasa rápido. Esta Barbarroja, que la estrenamos con la banda municipal de Alicante y David Muñoz como solista. Y luego, bueno, han ido viniendo otras. Lo hablábamos antes fuera de cámaras, ¿no?, que para trompeta, que es un instrumento que a priori pues yo a lo mejor no tenía en mi retina como prioritario. Es verdad que luego es un instrumento muy rico a nivel solista y es más fácil verlo a lo mejor como solista que otros. Pues al final han venido muchísimas obras, ¿no? El Café para dos para Rubén Simeo, para Jesús Núñez el Estás en Sangre con órgano y cuerda. Acabo de terminar 2 trabajos para Iturbides, para un proyecto que tiene durante este 23, Caballete y Ruados do Faisán, así se llaman las obras, muy virtuosas evidentemente, claro, no estamos escribiendo para un principiante. Entonces, Mitchell es todo un maestro de la institución. Además, en el estilo en el que puede tocar, digamos, un latino jazz, pues se puede hacer otras cosas que normalmente el mundo clásico, digamos, no permitiría. Exacto. Sin cambiar de trompeta, había un concierto de trompeta, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que está dedicado a Fran Rivero, ¿puede ser? Es lo que iba a comentar ahora, que es el Chameleon Trumpet, que se llama así porque es camaleónico, ya que en la misma obra son 11 minutos, pero muy intensos. Tiene que pasar por la trompeta en do, por el fliscorno, el piccolo en la y la trompeta en si bemol. Madre mía, le da tiempo a Fran, le da tiempo a eso, ya más. Es también un gran músico, ¿no?, y buen amigo. Cosas que verán la luz este año, pues también un encargo de Miguel Cerezo y Vicente Olmos, que es para 2 trompetas y banda. Se titula Sorolla in Salt y es como una especie de mirada interior a Sorolla debido al centenario de este pintor, ¿no?, valenciano. Así que bueno, trompeta al final, fíjate en un momento lo que hemos dicho, ¿no? Sí, impresionante. Y luego si sumamos otros instrumentos, pues está el de Amores Mortis, que es el concierto de trompa y banda, escrito para Nacho Sánchez, un joven prodigio virtuoso, ¿no?, que con solo 20 años pues, está en ritmo de salvaje, ¿no?, a la trompa. Además, una persona entrañable, que le tengo mucho cariño, y lo escribí muy contento en este concierto, porque fui disfrutando mucho en el proceso y además me ilusionaba mucho que fuera él un joven, no que lo fuese a estrenar. Qué bien. Tenemos el Little Sharky, que es más para banda juvenil y para niños que están terminando el grado elemental, perdón, que es el Little Sharky, que es para bombardino y banda, ¿no? Bueno, piano, pero luego hice la transición para banda, que está dedicado a Aitor Rollón Junior. Siempre digo Junior, pero está Aitor Rollón padre, que también es bueno y que los músicos de bandas juveniles vean que pueden tener su repertorio de solista, ¿no? Más facilito por el nivel en el que están, pero también poder lucir en concierto. Fíjate, perdón, que un pequeño inciso. Yo estaba pensando que con la mayoría de obras que hay para orquesta o banda con un instrumento de metal solista, normalmente suelen ser obras de bastante nivel. O sea, no hay un repertorio que digas para un chaval joven que está empezando, uno que termina el grado elemental o que está en el medio del grado profesional. Siempre tiene que ir un poco a un nivel más alto y exponerse, digamos, demasiado para lo que sería para si quiere tocar algo de eso. Y está bien que compositores, en este caso tú, pues se puedan meter en ese campo un poco más de lo juvenil, porque también necesitan repertorio, ¿no? A mí me dicen muchos directores de bandas infantiles y juveniles o de bandas de escuela, por así decirlo,
que a veces tienen que hacer arreglos y adaptaciones porque no hay un repertorio que se ajuste tanto, ¿no? Y el maestro Ferrer Ferran siempre dice, hay que escribir para banda infantil, juvenil, grande amateur, grande profesional, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, porque un niño empieza, verá tu obra en el atril, va a la juvenil, seguirá viéndote y es una manera de que vean que tú puedes escribir repertorio de este tipo. Y es verdad, Jorge, que a veces los compositores, cuando estamos ya metidos en faena, nos olvidamos un poco de ese mundo más de iniciación. Y también es muy importante dotarlo de repertorio. Hay compañeros compositores que se están centrando en ese repertorio. Se me ocurre, sin ir más lejos, pues Xavi Zamorano o Franco Goyos, que por supuesto también tienen obras de bandas grandes, ¿no? y de bandas absolutas, o llamarlo como queráis, pero hacen muy buen trabajo dotando a las bandas de este repertorio, ¿no? Desde luego, yo opino exactamente igual. Luego, por supuesto, de trombón está ahí el al-Akrak, que es difícil de pronunciar porque está basado en un caudillo árabe. Casi tan difícil como de tocar. Bueno, eso vosotros lo hacéis seguro que con 2 vistazos, ¿no? Pero bueno, fue un concierto que estrené con el maestro Salva Pellicer, trombón bajo de la Orquesta de Valencia durante muchos años, y la banda del Centro Histórico de Valencia bajo la batuta de un buen amigo y gran trompista también, como es Vicente Gamardo, ¿no? Y es trombón bajo, pero es verdad que hay muchas partes que, bueno, se podría hacer la adaptación para trombón tenor y perfectamente se podría tocar también con ese instrumento, que es una cosa que tengo ahí pendiente, porque quizá pueda tener incluso más salida, ¿no? Y se pueda mover más, no por nada, pero tú sabes que el trombón tenor es más común, digámoslo así, ¿no? Y bueno, es que tenemos ya casi toda la familia del metal recogida. Sí que hay cosas pendientes de estreno. Uno es un encargo de Fran Rivero y los Málaga Brass Band, la Málaga Brass Band, con el maestro Víctor Eloy a la cabeza, que se titula Moraga del mal querer, y es como una fiesta para trompeta y brass band original, de encargo de Fran Rivero, del que hablábamos antes. Y está luego la España, Tierra de Metales, que es para tuba y brass band, que es un encargo de Patricio Cosentino, también un tuba argentino que ha estado o está afincado en Alemania desde hace mucho tiempo, y bueno, también grandes solistas que te dan la oportunidad de escribir para ellos. O sea que al final el quinteto, los ensembles, Argentobla fue una de mis primeras obras para ensemble de metales. Yo la toqué. Y la tocaste, y la hicimos en el Conservatorio de Gijón. Bueno, lo hicimos allí en el Jovellanos, en el teatro, si te acuerdas. Y bueno, pues lo que te decía antes, yo creo que un compositor tiene que escribir. Un chaval te pregunta, o una chavala, quiero ser compositor, ¿qué tengo que hacer? Componer. ¿Cómo? Mal al principio, igual que yo ahora, que seguro que mal después de muchos años, porque todo es mejorable y habrá muchas horas mal, o que puedan tener otra visión, ¿no? Pero componer. Tú tienes que sentarte a escribir. Si tú quieres ser compositor, saca el piano, clarinete, el instrumento que toques una melodía, y trata de orquestarlo, y ensayo-error, y vete aprendiendo. Y yo, si me mandan jurar algunas de las últimas obras que he hecho hace 10 años, no las juro, no juro que las iba a escribir. No porque no confíes en ti, sino que en aquel momento tú tenías esa formación. Claro. Lo importante es que tú vayas nutriéndote de todo, de todos, vayas haciendo tus cursos, tus clases, escuches mucha música y sobre todo compongas. Hay gente que dice, David, ¿pero cómo haces para sacar tanto trabajo adelante? Digo, bueno, primero duermo poco, que eso no sé si es una ventaja o un problema, pero a mí me cunde, estoy bien. Otra cosa es que durmiera y me trajese problemas, pero quiero decir que yo no necesito mucho más de 5 horas y pico, 6. Hay otra gente que dice, yo necesito mis 9, cada cuerpo es de una manera. Y luego, bueno, pues es que te apasiona lo que haces y te están dando oportunidades y te están programando, pues tienes que estar ahí al pie del cañón. No puedes pensar que ya lo tienes todo hecho, te sientas a ver la tele en el sofá y que vengan a buscarte a casa. No, hay que seguir escribiendo. Así es. Hablando de estar programado, tú has sido, no sé si, no voy a decir el compositor más programado, pero de los más programados en certámenes a nivel nacional, si no me equivoco. Bueno, pues he tenido la suerte de que mi música esté en varios certámenes ya nacionales. Yo me imagino que no, habrá muchos compositores que han sido programados muchas veces, ¿no? Pero a lo mejor sí que es verdad que yo he estado en certámenes diferentes, que eso también es importante, pero a lo mejor si tú coges Valencia, pues por supuesto hay autores que han estado programados muchas veces, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues yo he tenido la suerte de estar
en el certamen internacional de Valencia, en el nacional de Murcia, en el provincial de Castellón, en el internacional de Benavente. Es verdad que ahí son amigos y todos los años José López Cid decide poner música mía un poco como, bueno, dice, es el zamorano que tenemos aquí, ¿no? Nos gusta que la música de Cestello, se lo agradezco mucho. En el internacional también de Galicia, organizado por la Federación Gallega. Entonces, bueno, es un honor porque al final gente que a lo mejor no te conoce, si decide ir a un certamen, pasa por tu música, puedes tener contacto con esas bandas, puedes ir a trabajar con ellos, explicar un poco tu visión como autor, que no quiere decir que por ser el padre de la criatura sea la única válida, porque yo eso sí que lo tengo desde hace muchos años muy claro. Me gusta tener la mente muy abierta, muy flexible para que cualquier interpretación de tu música, siempre que esté tratada con respeto y no se desvirtúe, sea válida, pero si no se ve un aburrimiento. Esto es como si, bueno, Viena ha grabado la integral de las sinfonías de Mozart, ya que no las grabe nadie más, ¿no? O Berlín, Beethoven, las 9 de Beethoven. No, lo bonito y maravilloso que tiene la música es que los últimos días de Troya, por poner un ejemplo, ya que tenemos aquí una de las portadas, ¿no? Siempre será la partitura, no cambiará ninguna nota, ningún matiz, nada, absolutamente, pero cada vez que cobre vida volveremos a resucitar a Aquiles, musicalmente hablando, volverá a morir Aquiles, volverá a ser destruida Troya y cada vez será de una manera diferente. Incluso si nosotros estuviésemos aquí con una banda, hacemos un ensayo, paramos para un café, media hora, volvemos con el mismo maestro y los mismos músicos, ya sería los últimos días de Troya diferente. Lo que no puede ser es que tú sufras porque esta interpretación ha sido un poquito peor, aquí han fallado, aquí han desafinado. Yo no conozco a nadie que decida programar tu música para fastidiarte. No, además simplemente no es decisión del compositor. Además, tu trabajo acaba cuando pones la doble barra final. Sí. El resto ya es trabajo de los maestros y de los músicos. Entonces, que una banda o agrupación X o solista decida interpretar tu música en vez de la de otro, lo único que puedes hacer es decir gracias, y si tienes la opción de contactar y de estar ahí en una especie de comunicación, sumar y ser agradecido y mostrarte pues cercano y sobre todo decir estoy a vuestra disposición, ¿vale? Para lo que consideré. Quería preguntarte acerca de escuchar tu propia música con diferentes interpretaciones, si alguna vez, no digo para mal, ¿no? Pero si alguna vez te ha sorprendido alguna interpretación para bien que has dicho, wow, nunca la había escuchado ni me la había imaginado este momento tan bonito de esta pieza. Sí, eso ocurre y ocurre, yo creo que incluso a menudo, porque hay maestros que te dicen, David, esto lo entiendo así, si me permites voy a sugerir hacerlo así, ¿qué tal te parece? Adelante, y cuando llegas y lo puedes ver, o bien en directo o en el vídeo que han grabado, dices, jolín, pues a lo mejor se lo tuviera que escribir ahora, incluso lo tendría en cuenta, no es que te cambie el notas ni nada, pero a lo mejor un calderón donde no lo hay, un tempo que la horquilla esté ahí y a lo mejor aquí un poco menos, o rubatos donde no los hay, y todo eso me encanta, y ha habido muchos momentos en los que he dicho, seguramente esto está siendo mejor de lo que está escrito, porque también el trabajo del director tiene que ser un trabajo muy creativo, porque a veces pensamos que el músico no puede ser creativo porque toca y el director no puede ser creativo porque marca unos compases, da 4 entradas y dirige lo que está escrito. No. En su manera de interpretar, en su manera de entenderlo y de comunicarlo a los músicos, y tú con el trombón puedes tocar de una manera o de otra, que también es ser creativo. Porque si tú tienes un pasaje que es un solo, dependiendo cómo sientas ese solo, tú seguramente, dentro de que las notas van a estar ahí, la dirección de la música la lleves por un sitio o por otro, la expresión, y también estás proponiendo algo a lo que ya está escrito. Entonces yo digo que en esa creatividad nace la magia, ¿no? De creatividad de los músicos, del maestro, y la tuya, en caso de que la hubiera, que ya está escrita de antes, ¿no? Y qué importancia de potenciar esa creatividad. Pero una pregunta sobre eso. ¿Tú dónde crees que estaría el límite, no? Porque muchas veces, sobre todo pasa en músicos de orquesta que se siguen demasiado la partitura, y luego puede haber otro tipo de intérpretes que igual se pasan tanto que ya no es ni lo que el propio compositor ha escrito, ¿no? Que a veces ha ocurrido también, ¿no? Yo creo que el límite no debería ser difícil de encontrar, pero a veces ocurre porque tú a lo mejor estás proponiendo algo desde el punto de vista del intérprete o del director que está hecho con la mejor intención, pero a lo mejor se está saliendo ya un poco de, digamos, el sentido de la obra, de la pieza, ¿no? Yo creo que el límite tiene que estar en lo que la gente siga reconociendo la obra, no se desvirtúe y siga siendo una aportación
que sume en expresividad, en calidez, en energía cuando es necesario, pero que evidentemente no te vayas por los cerros de duda, por ejemplo, una cadencia, ¿no? Claro. Que a veces ocurre que dices, dura 1 minuto y medio, yo quiero 3. Pero si ese minuto y medio restante no tiene sentido y te vas de la obra, pues a veces puedes decir... Entonces, bueno, yo creo que, o si tú, por ejemplo, tienes un tempo de negra a 130, si tú lo llevas a 180, estás desvirtuando lo que está escrito, ¿no? Porque si el autor quisiera que fuese a 180, ya lo hubiera escrito. Ahora, una banda puede darte 140 y la banda que tiene delante un maestro considera que a ese tempo va a funcionar mejor en carácter, ¿por qué no? Que son 10 puntos en un metrónomo, ¿no? Sí, totalmente. O un lento, ¿no? Hay gente que a veces no es súper metronómica, pero esos segundos, o no llegan a segundos, milésimas, no, de un lentito y que te quedas arriba un poquito, respiras. Eso es lo que marca a veces la diferencia, ¿no? Y marcando la diferencia, tú has sido jurado también en bastantes certámenes. Entonces, bueno, esa es la parte que menos me gusta. Pues quería que compartieras un poco tu experiencia, qué es lo que se siente al ser jurado y qué valora también alguien que está, pues eso, de alguna manera juzgando, mal llamado, a las interpretaciones. Pues mira, lo primero que hay que tener claro, y quiero empezar la respuesta por aquí, es una responsabilidad y un respeto absoluto. Si no tienes claro eso, puedes tener problemas. Segundo punto, lo hagas como lo hagas, nunca va a llover a gusto de todos. Si tú estás en una banda y quedas segunda, por poner un ejemplo, pues posiblemente tu veredicto no ha sido el correcto. Ojo, y puede que no lo haya sido, Jorge, porque yo lo hablaba, mi última experiencia en esto ha sido en el precisamente certamen de Galicia, el pasado diciembre, que compartimos jurado Francisco Ferreira, el director de la banda sinfónica portuguesa, Kevin Hoven y un servidor. Fíjate tú, con estas dos figuras, pues yo tratando de aprender siempre al máximo, ¿no? Con esas tres figuras. Bueno, lo hagas como lo hagas, Jorge, no es nada fácil. Y yo le decía a algún director, que tuve la oportunidad de hablar, que por fortuna para ellos y para las bandas, nuestra decisión no va a hacer que tú al día siguiente estés en ensayo trabajando, evolucionando, mejorando, ilusionándote con proyectos, haciendo conciertos, ¿no? Pero es verdad que a veces no es fácil encajar un resultado. Yo que tengo mucho respeto, es lo que menos me gusta hacer, pero te puedo asegurar que es un aprendizaje en un fin de semana brutal. Escuchas mucha música, ves la manera de trabajar de la gente, ves la cara de ilusión, entonces tú tienes que ser lo más honesto posible, primero contigo mismo, porque yo sí considero que en un ítem se merece un 8, que tú cuando te metes en la cama digas, sé que ese 8 está puesto porque es lo que yo creo, que no es ninguna verdad absoluta, pero a ti te han encomendado esa misión. Mañana será otra persona, ¿no? Porque si no puedes sufrir mucho. Yo lo llevo mal, y yo lo he pasado mal porque yo lo que más valoro son las bandas que sigan trabajando, tocando, y claro, soy un autor y tocan música tuya, entonces yo no quiero que piense la gente, pues no sé, que estás ahí sin tomártelo en serio, que como son muchas horas, bueno, ¿qué más da? No. La gente ha invertido muchos meses, muchas semanas de trabajo, mucha ilusión, mucha pasión, y no nos engañemos. Un sacrificio económico, porque cogerte un autobús, incluso tener que hacer noche, un viaje. Entonces lo primero es ser honesto, responsabilidad, y es un honor. A mí es lo que menos me gusta hacer, pero creo que es importante pasar, y cuando te dan la oportunidad y te invitan a ser jurado, creo que debes de decir sí, porque también decir no, pues aunque tú lo explicases y no pasara nada, pero también es una manera a lo mejor de no corresponder, ¿no? Porque entre muchísima gente están pensando en ti, para hacer ese trabajo. Tiene una parte muy bonita de aprendizaje, pero yo lo paso mal. Reconozco que es de las actividades que yo hago relacionado con este mundo de la composición y las bandas es lo que peores ratos me hace pasar, por esto que te digo, ¿no? Porque lo haga como lo haga, creo que nunca va a estar bien. Es un poco esa sensación que te queda, ¿no? Entonces al final tu cabeza tiene que decir, ¿vas a poder dormir a gusto? Sí, pues no lo has hecho tan mal, independientemente del resultado que, bueno, además es todo... se limita a 20 minutos o 30 de actuación. Entonces una banda puede hacer un trabajo maravilloso, pero ese día tiene un mal día, un aspecto queda peor. Está complicado todo, ¿sabes, Jorge? Sí. Muy difícil. Esto ya es una pregunta personal, curiosidad mía.
En algunos certámenes se entrega premio al director, Sí. pero yo creo personalmente que el director, independientemente de cómo marque o cómo se vea en un concierto, es la persona que está trabajando, y muchas veces yo no sé si eso se puede ver reflejado en un certamen. Entonces, Claro, ¿tienes tu opinión respecto a eso? sí, es buena Porque- pregunta, ¿no? Porque al final el director ese día también tiene que ser un poco escaparate. El trabajo real del director es el previo, los meses antes. Entonces, bueno, creo que a veces no es solo tener un gesto bonito y una buena técnica, sino que lo que la banda te está demostrando es trabajo también del director, ¿no? En un porcentaje muy elevado. Entonces yo creo que el certamen no vale solo para poder ver el trabajo de una persona, y a veces nos fijamos en que el gesto es bonito o que a veces la banda que ha ganado se le da por ende al director, porque se supone que si la banda gana es que el director es el que mejor trabajo ha hecho, pero a veces no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, bueno, son premios muy subjetivos, porque también hay un porcentaje que tiene que ver con el gusto personal, y tú no tienes ninguna verdad absoluta. Hay algunos técnicos, los de las bandas, que sí, si una banda está desafinada, pero hay otros que tienen que ver con lo subjetivo. Incluso hay bandas que cuando tú escuchas el paso doble de presentación que está fuera de concurso ya dices, ostras, por aquí van a ir los tiros, ¿no? Qué bien, qué bien. Y bueno, ya casi para ir cerrando, te voy a hacer un par de preguntas y un poco pinchonas, vamos a decirlo así. Pues si tuvieras que escoger una obra de las tuyas, ¿no? ¿Con cuál te quedarías? Esto es como decirle a un padre, aquí hijo quieres guas, ¿no? Ahora vamos a ampliarlo un poco más, ¿no? Si tuvieras que escoger primero una obra para solista y agrupación, ¿cuál dirías, pues esta es mi favorita o esta es la que...? Y mira, ocurre una cosa, Jorge, que a mí alguna vez te hacen preguntas, si no igual que esta, parecidas. Yo hay una obra a la que le estoy muy agradecido, que es La Ruta del Cid, porque si a lo mejor tuviera que elegir una obra que a mí particularmente me gustara muchísimo, a lo mejor La Ruta del Cid no la ponía a la 1, pero hoy por hoy es mi obra más interpretada por las bandas. Yo gasto la broma de que tenemos a Babieca ya con muñones en vez de con las herraduras de lo que le hemos hecho cabalgar, ¿no? A la gente le gusta, creo que es una obra que se ajusta a bandas prototipo en España, ¿no? O fuera de ella, que son bandas no muy grandes, con chavales estudiantes, les ha gustado, se lo pasan bien tocando, el público la recibe muy bien. Y bueno, pues creo que a lo mejor conseguí en su día, cuando la escribí, cuando me propuso esa idea loca el maestro y amigo Enrique Barrachina, conseguí pues crear algo que a la gente le gustase bastante rápido, ¿no? Es un poco como consumo rápido, vamos a decirlo así, ¿no? Que también a veces es importante, ¿no? Lo de, porque ya sabes, a veces empiezan los puristas, esto es fast food musical. Es que esto es comercial. ¿Qué es comercial? Que una obra tuya pueda llegar a más de 200 bandas a fecha de hoy, pues bendito comercial, ¿no? Bendito comercial, ¿no? yo veo que en esa obra concretamente hay introducidos, pues, por ejemplo, haces la banda cantar también en cierto momento. Hay un Gritar. momento, claro, también como de Recitados, los pajaritos, que ya está todo inventado. Pero yo creo que son herramientas que permiten que se lo pase bien y que el espectador no tenga momento para aburrirse, ¿no? Y luego no es una dificultad grande, es un grado 3 más o menos. Y yo creo que bueno, pues a la gente le gusta, es un tema muy conocido, un personaje nuestro muy conocido. Yo creo que tiene pues varios elementos que, ojo, te salió así, a lo mejor te salió de otra manera y no hubiera tenido ese impacto. Pero a lo mejor yo me la pondría en mi top 5 de obras, porque veo que hay otras que ha habido un trabajo de otra manera, o que yo estoy como más orgulloso del trabajo que yo he hecho a nivel compositivo, ¿no? Pero creo que hay que ser agradecido y también valorar las obras que en un momento de tu vida te han permitido llegar a mucha gente, porque esa gente te ha descubierto y luego ha podido descubrir más música tuya o incluso encargarte. Claro. Y luego lo que hablábamos antes, ahora te contesto, no es que me quiera ir por los cerros de Úbeda, Jorge, pero si me lo permites, lo que hablábamos antes de la inmediatez o lo de la exposición, cuando tú te expones con todas las consecuencias. Y es importante que el de enfrente, que con un clic te va a ver si quiere, e incluso a veces no te conocen, pero pasa publicidad tuya, ¿y esto qué será? Y tienes que saber muy bien lo que quieres que el de enfrente proyecte. A mí nunca me van a llamar, no lo ven los espectadores, pero ahí tenemos el saxofón puesto en el pie de adorno. Es un instrumento así bonito, sensual, queda bien puesto ahí, ¿no? Si fuera otro a lo mejor estaba en el estuche, ¿no? Pero con esto lo que quiero decir, a mí no me van a llamar nunca para tocar el saxofón o para dirigir música de otros. Yo cuando dirijo es como consecuencia de mi música.
¿Qué es lo que la gente estos años ve que yo hago? ¿Cuál es mi proyecto? Mi proyecto es visitar bandas y poder transmitir lo que tú sientes y cómo concibes este mundo de la composición, de las bandas y lo que no se ve de la partitura en un ensayo. A veces te invitan a dirigir la obra, otras veces eres un espectador que también se disfruta mucho. Tú no puedes estar en todos los sitios, por desgracia, donde interpretan tu música, aunque trato de estar en los máximos posibles porque estoy muy agradecido de que me inviten. Pero claro, la gente, ¿qué es lo que está viendo? ¿Por qué tú tienes todos los años agenda y proyectos de visitar bandas? Porque es lo que la gente ve en mis redes sociales. Yo si estuviese proyectando que pinto cuadros, pues bueno, si gustase y se interesan en ti, te llamaría para que pintases un cuadro, claro. No para hacer un cuadro eléctrico o para arreglar el motor de un coche. Y esto a veces se nos olvida, porque creo que a veces hay gente que dice: dirijo, toco, compongo, bailo, toco el piano, ahora hago un chiste, ahora no sé qué, que está muy bien, cada uno en sus redes sociales puede hacer lo que quiera, pero yo creo que es importante encontrar tu nicho, tu sitio, ¿no? Y dicho esto, hay obras, perdónalos, la Marcha de San Santa, le estoy muy agradecido porque se toca muchísimo en Zamora, tú ya sabes que ya es un clásico, y me ha permitido que gracias a esa obra me hayan encargado otras, haya podido escribir mucha música para cofradías no solo de Zamora, sino aquí en Toro o en Cuenca. La Ruta del Cid o Troya, le estoy muy agradecido porque son un poco como mis dos buques insignias sinfónicos, pero claro, hay otras muchas obras. Tú piensas, Jorge, que yo ahora mismo estoy terminando, ahora cuando volvamos a la rutina de las clases y tal, remataré los coletazos de lo que será en catálogo, porque tengo algunas cosas descatalogadas, pero bueno, no cuentan, mi obra 183. ¡Wow! Vale que no es solo banda, lo que hablábamos antes, pero bueno, hay que escribir todo, por eso decía antes que tú quieres ser compositor, escribe. Incluso aunque una obra se toque una vez solo, si tú has sido feliz escribiéndola, el objetivo ya está cumplido. Lo otro no depende de ti. Claro, y además que todo lo que escribas te hace crecer. Exacto, y a nadie le amarga un dulce. Si una obra tuya se toca 1000 veces, pues a nadie le amarga un dulce, ¿no? Lo que quiero decir con esto, Jorge, es que hay que seguir ahí currando, estudiando, trabajando y apasionándote como el primer día en esto, ¿no? En esto que para mí es esto lo que me apasiona, junto con la docencia, que sabes, digo a nivel profesional, sí, que me apasiona. Pero es muy difícil elegir con cuál te quedas de solista. Pues es que no lo sé, ¿sabes? Es que es una pregunta que sería muy difícil de contestar, porque cada una tiene su punto de valoración que tú la recogerías con cariño, porque es como, bueno, pues es como si yo fuese una especie de, no sé, de sultán que tuviera 183 hijos y dijeras, ¿cuál escoges? ¿A cuál quieres más? Y dices, ¿a ese queda por el culo mucho? No, pero al resto, bueno, bromas aparte, no sé. Es complicado. Por ejemplo, la NAM, que es para clarinete y banda, cargo del maestro y amigo Juan Ferrer, le tengo un cariño especial porque fue en una época de mi vida que me marcó y sobre todo el primer movimiento me permitió sacar muchas cosas que yo tenía dentro. Y de experimentación, ¿no? De experimentación y tal. Luego cosas más vanguardistas que he hecho ahora, por ejemplo, Iracundia, dentro de que ya está todo inventado. No sé si decir vanguardista, pero sí que es una obra que está dentro de mi último trabajo discográfico con La Primitiva de Giria, que la gente no me va a asociar tanto a esa obra, ¿no? Porque he querido dar un paso más, que también es importante. Entonces, si tuviese que elegir una, es difícil. O incluso, fíjate lo que te digo, una marcha, un paso doble, una con solista, una sin solista, una de cámara. Es decir, si me permitieras una por género, incluso lo pasaría mal. Bueno, y ya, yo creo que ya... No te he contestado, pero me he enrollado de mí. Todo, pero ya está, ya has respondido. Buen político, Manuel. Ya la última de todas. Qué rápido ha pasado esto, ¿no? ¿Verdad que sí? Una charla entre amigos. No sé si es lo que tenías pensado, pero... Sí. Desde luego que sí. Volvemos un poco al quinteto de viento metal. ¿Con qué instrumento de los 4 te quedas? Bueno, ¿y por qué? Pues mira, yo no sé, esto no sé si lo sabes tú, Jorge, aunque sabes mucho porque somos buenos amigos desde hace muchos años. Yo fui un trompista frustrado, un poco, no te me había contado esto. Aquí, en la banda de Toro, como muchos músicos, nos hemos criado en bandas de música, sobre todo en España, que es un país de bandas, ¿no?
yo dije, quiero salir, y como quería salir pronto, la percusión de aquel entonces no es como la de ahora, que es un despliegue de medios, sino que era bombo, plato, cajas, triángulo y tal. Y estuve con los platillos porque yo quería salir en la banda, mi obsesión era quiero salir en la banda. Y mientras estudiaba y tal, salía con la banda, que no quiero decir que la percusión no necesite estudios, pero de aquella era un repertorio que, bueno, sabiendo el solfeo con los platillos, sí, más o menos, pues para los desfiles, algún concierto podías funcionar, ¿no? Y en ese periodo de elegir, pues antes de coger el saxo, pasé por algún otro. Y me acuerdo que uno de ellos fue la trompa. Fíjate, estuve nada, no sé si un mes, y dije, no sé yo si será lo mío. Entonces le tengo cierto cariño a la trompa por eso. Y me parece luego, además, se nota también en el tratamiento que yo tengo de la trompa, creo que en mis obras de banda sinfónicas, ya no hablo del de Amore como solista, pero me parece muy versátil porque melodías, contracantos, contrapuntos, armonía. Le das un trato preferencial, clarísimamente. Yo creo que le doy trato a lo preferencial, sí. Sin minusvalorar al resto, porque cada uno creo que aporta mucho y me gusta. La tuba, por ejemplo, es lo que hablamos. La gente a veces que no está metida en este mundo puede pensar, uy, eso es grande y además para hacer pum, 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 pum. Y luego muchos de los propios músicos, salimos en el viento metal, yo creo que también el conocimiento que pueden tener de la tuba o incluso de un trombón, pues también es bastante... Y sin embargo, y el trombón igual no llega a una base en la santa. Pa, pa, bueno, si ya está la tuba tenemos el pum, pa, pa, pum. No, hay más mundo después de eso, igual que en los pasadores, y son instrumentos que luego aportan muchísimo. El trombón a mí me gusta también, pero como me has dicho que me quede con uno, sin menosvalorar a los otros, la trompa me... Políticamente correcto. Políticamente correcto, porque creo que cada uno aporta. Sí te digo que posiblemente ahora, si tuviera que elegir instrumento, creo que menos el saxo elegiría otro, o tendría mis prioridades. El oboe me encanta, el violonchelo, ¿no? Uy, pero si te pareció difícil la trompa, igual el oboe... Pues imagínate. También te digo que las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Entonces yo, si me lo permites, aunque estamos acabando, en este epílogo de entrevista, espero que no dure más de lo que tú tenías pensado, porque ya habrán visto los espectadores que yo no hablo casi, pero me fijo en todo, ¿no? Vamos a cortar toda esta parte. Si quiere. Pues te decía que creo que es importante, es otra de las frases que yo digo bastante, saber lo que uno puede hacer, pero es más importante saber lo que no. Y así no te vas a meter en charcos. Entonces a mí me llegan con una idea de un encargo de una obra, con un perfil que yo sé que no voy a dar mi 100% y que no lo voy a poder hacer en tiempo y forma y con la calidad que yo creo que debe de tener dentro de mi nivel y dentro de mi estilo, no, prefiero no hacerlo. Pues con el saxofón pasaba igual, yo me miraba al espejo y digo, David, ¿con el saxofón dónde vas a ir? A ningún sitio, ni con los payasos de la tele en la tele, a la redundancia, ojo, con todos mis respetos, que marcaron una época, ¿no? Pero bueno, si me permitís la broma, quiero decir que ni para hacer playback, casi en un vídeo, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor gracias a eso opté por secundaria, que me gustaba siempre mucho, en mi casa se llamaba mucho la docencia, y luego por otro lado, a lo mejor tiré por lo que de más joven veías que tenías ahí, pero no lo desarrollas al 100%, que es el tema de composición, que es una cosa que tú, cuando me dicen, ¿cuándo te das cuenta que eres compositor o quieres ser compositor? Pues yo creo que surge, Jorge, poco a poco, no eres consciente, sino que tú chapurreabas con el piano, con el órgano ese Casio típico, hacía mis partituras a mano, y mis primeras marchas de Semana Santa eran a mano, etc. Mira, volviendo al tema de antes de por qué abarcas tanto trabajo y tal, no hay que olvidar pues toda la gente que también te acompaña en este camino y que trabaja contigo para que tú puedas tener tiempo de crear, que es lo que tú haces, ¿no? Desde el diseñador de portadas, mi amigo de infancia, Pedro Alonso. Si me permites, hacemos aquí un poco de publicidad. El Santo Job, ¿no? Es su empresa. Pongo un sentido de fondo. Creativa. Que también es bueno tener una imagen, ¿no? Que la gente asocie un tipo de portadas a tus obras, una buena edición de materiales, ahí está Juan Luis Roy o Raúl Seví, ¿no? Que son gente que además luego pues controlan tantísimo que también si te tienen que revisar, te revisan, incluso si alguna vez te tienen que ayudar a sugerir o a ir orquestando entre los dos porque tienes poco tiempo, pues ellos tienen unos conocimientos muy altos de este tema.
Y bueno, pues es bueno rodearte de un equipo porque al final estás invirtiendo en ti y bueno, pues si todo está, cada uno hace su parcela, tú tienes más tiempo para sentarte al piano y crear, ¿no? Entonces yo, pues desde hace ya muchos años, acabo la obra, la orquesto, y luego ya esta gente pues te lo maqueta, saca las partes y tal, pero incluso ha habido veces en las que yo das 3 directrices en un Word, ¿no? O tú lo orquestas por encima, pero luego la distribución de las voces ya la van haciendo ellos cuando es necesario, ¿no? Soy muy minucioso, a mí me gusta hacer el trabajo un poco así al detalle, claro. Y creo que también es importante, ¿no? Al final transmitir profesionalidad y una buena imagen. Y luego, pues bueno, cada uno tenemos una forma de ser, nadie es perfecto y cada uno tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos. Pero bueno, que tu forma de ser te acompañe también en este camino. Por eso es muy difícil separar, que alguna vez me han preguntado, lo profesional de lo personal, ¿no? Porque tú cuando vas a una banda eres David Rivas, con tus virtudes y tus defectos. No llega allí un robot, hacemos el ensayo, un café y me voy al hotel. Claro. Hay que convivir, que es la parte fundamental. Y en lo amateur más. Yo creo que mucha gente te valora a ti también por eso, porque eres una persona muy humana, muy cercana y que te abres totalmente. Pues muchas gracias. Yo trato de... No soy ni mejor ni peor, trato de ser yo y sobre todo de ser normal, ¿no? Ni más, ni mejor, ni peor. Normal y ser uno más. Es que tú eres uno más y cuando surge un proyecto lo que tienes que hacer es sumar. Cada uno de nuestra parcela y sumar. Bueno, David, solo queda una cosita antes de que nos vayamos y es que hace unos días que nos vimos, ¿sí? Me diste el último Ferrari tuyo. Yo, pero ¿qué pasó? Se te olvidó dedicármelo. Me ha traído, a mí lo dediques y yo te voy a dar otro, que no es el mío, pero es el trombón trío de la Concerge Bau. Hombre, pues un lujo. Y que espero que lo disfrutes también y te guste. Aquí están tus profes, ¿no? Sí, Crescens, Nico y Martin. Y nada, que espero que sepas el trombón y que te inspire un poco igual para... Habrá que hacer algo más, ¿no? No quedarnos con Alac y seguir evolucionando. Yo muchas veces digo, qué pena el tiempo, ¿no? Porque al final el tiempo es el que es. Y como a mí me gusta hacer las cosas bien, aunque abarcas bastante trabajo, sí que soy muy muy obsesivo con el orden, el control y marcarme los tiempos de trabajo. Yo creo que por eso llegas a todo también. Y es importante. Soy un poco maniático y esa manía me está beneficiando, por lo menos a nivel organizativo, que a lo mejor lo mío no le funciona a otro, pero como soy yo el que tiene que decidir, totalmente. El ser tan maniático, tan escrupuloso con los tiempos, con los horarios, pues creo que sí que me está ayudando a poder llegar a todo lo que se propone. Ojo, evidentemente lo que se ve es lo que haces. Luego hay cosas que no haces, que dices que no, o las dejas para otro momento. También es bueno articular trabajo, descansos, familia, amigos, ocio, trabajo y al final el día tiene 24 horas. Pero si tuviera 36, ya tenía otras, ya empezaba esta tarde la broma de trombón, Jorge, y te la dedicamos. Y eso por supuesto que te lo dedico encantadísimo ahora. Bueno, muchas gracias a todos. A vosotros también por escucharnos, un saludo. Que hayáis disfrutado de David Rivas, una persona excepcional y un músico increíble. Muchas gracias. Y nada, que nos despedimos aquí. Muchas gracias por todo, por recogernos en tu estudio. Una maravilla, esta es vuestra casa y la de todos los que nos ven. Y muchas gracias a ti, Jorge, porque primero, como buen amigo, ¿no? Pero luego también como gran músico que está haciendo las cosas muy bien y que también pues lleva Zamora por bandera, ¿no? Primero durante esos años en Holanda, en Maastricht, y ahora pues en tu trabajo, ¿no? Con la orquesta. Que mira, no es una entrevista a ti, pero también es interesante que un día lo cuentes, ¿no? Podrías hacer un día tú, no que te entrevistes a ti mismo, pero sí decir, voy a hacer un directo y cuento mi experiencia, porque también es importante para la gente. Tú eres muy joven, ¿no? Lo has conseguido joven y eso es fruto del trabajo. Pero creo que es importante que los jóvenes vean lo difícil que es pasar un proceso selectivo, cómo hay que prepararse mental y físicamente, cómo hay que estar al 100%, los miedos que aparecen, los días malos, y eso te dejo el guante echado, si me lo permites, porque tú eres una persona pues, que desde hace muchos años tiene claro el trabajo que quiere haciendo y ahora pues estás trabajando en lo que te gusta y estás disfrutando a la vez que aprendiendo. Pero seguro que sería un aprendizaje para la gente más joven. Así que yo te dejo echado el guante y aprovecho para darte las gracias por la invitación. Esta es tu casa y muy agradecido. Bueno, gracias de nuevo, David. Y ante estas palabras tan bonitas nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.